Es imposible hacer un estudio serio sobre la lógica y la argumentación jurídica sin señalar los principales exponentes de esta, así como su evolución histórica. Y es justamente por ello que en los próximos videos me daré a la tarea de analizar brevemente cuáles fueron las posturas de cada uno de los principales exponentes, así como voy a proveer de ejemplos sobre cómo podríamos utilizar sus razonamientos en nuestra actualidad, para efecto de que podamos sacar el mayor provecho posible de sus diferentes teorías. Los griegos fueron los primeros en interesarse por la lógica, ya que querían entender la naturaleza de la verdad. Tenían figuras como los sofistas, incluidos Protágoras y Gorgias, que enseñaban a sus estudiantes cómo ganar un argumento y persuadir a la gente. Sin embargo, Platón, otro gran filósofo griego, no estaba de acuerdo con los sofistas. Para él existía una verdad absoluta. A diferencia de los sofistas, que creían que la verdad depende del punto de vista de cada quien. Hay una leyenda medieval que sugiere que el filósofo griego Parménides inventó la lógica mientras vivía en una roca en Egipto. Aunque esta historia es puramente ficticia, sí refleja que Parménides fue el primero en usar argumentos extensos para explicar su visión del mundo, en lugar de simplemente proponer una idea. Sin embargo, aunque usó argumentos, no llegó a estudiarlos o formalizarlos de manera sistemática. Se dice que Parménides tuvo un maestro pitagórico, lo que podría indicar que su uso del argumento estuvo influenciado por las matemáticas griegas tempranas. Pero la historia de los pitagóricos en esta época es enigmática y difícil de separar de las leyendas. La leyenda cuenta que Parménides fue llevado en un carro tirado por yeguas desde el mundo de la luz diurna al reino de la noche, donde se encuentra con una diosa que le enseña dos caminos, el de la verdad y el de la opinión. El camino de la verdad es el de la lógica y la razón, y es allí donde la diosa revela que el ser es eterno, inmutable y uno. No puede haber un no ser, porque la nada no puede existir. En otras palabras, el ser es, y el no ser no es. Este principio parece simple, pero tiene implicaciones profundas. Parménides argumenta que, dado que no puede haber un no ser, todo cambio y pluralidad son ilusorios, y en realidad solo existe una única e inmutable realidad. En su único trabajo conocido, un poema titulado Sobre la naturaleza, Parménides plantea argumentos que tienen profundas implicaciones para la lógica y la metafísica. El poema está escrito en forma de un diálogo entre Parménides y una diosa, quien le revela las verdades más profundas del universo. El enfoque de Parménides se considera un punto de inflexión en el pensamiento filosófico porque introduce un método lógico y deductivo para llegar a sus conclusiones. Antes de él, los filósofos presocráticos como Heráclito y los milesios se centraban más en explicaciones basadas en observaciones del mundo natural. Parménides, en cambio, usó un argumento lógico para fundamentar su visión, aunque sus conclusiones puedan parecer contraintuitivas. Este énfasis en la lógica y el razonamiento deductivo se convirtió en una base fundamental para la filosofía occidental, abriendo el camino para pensadores posteriores como Platón y Aristóteles, quienes desarrollaron sistemas lógicos más complejos. En ese sentido, la leyenda de Parménides y su encuentro con la diosa puede ser vista como un mito fundacional en la historia de la lógica y la filosofía occidentales. En el caso de Zeno de Elea, un discípulo de Parménides, parece que sí fue más consciente de las reglas generales que subyacen a los argumentos. Zeno es famoso por sus paradojas, que intentaban demostrar que las opiniones contrarias a las de Parménides llevaban a resultados absurdos. Ese tipo de argumento se conoce como reducción al absurdo. Otros pensadores griegos como los retóricos y sofistas, Gorgias, Hipias, Pródicus, Protágoras, por ejemplo, también contribuyeron al creciente interés en la argumentación, aunque a veces este interés solo llevaba a debates verbales. Estos personajes fueron fundamentales para centrar la atención en la importancia de la argumentación en la cultura griega. De hecho, fueron algunos de los primeros en exigir que las afirmaciones morales se justificaran con razones lógicas. Protágoras, por ejemplo, fue de los primeros en distinguir diferentes tipos de frases, como preguntas y respuestas. Pródicus se concentró en distinguir con precisión los significados de términos que parecían sinónimos. Sócrates, que asistió a las clases de Pródicus, también buscó definiciones exactas, especialmente en el campo de la ética. Antes de estudiar a Sócrates,
Considero conveniente mencionar que a Protágoras, quien además de sofista también fungía como abogado, se le atribuye una paradoja que vale la pena conocer. La paradoja de Protágoras es un enigma de lógica originado en la antigua Grecia. Según la leyenda, el renombrado sofista Protágoras acordó enseñar a un alumno llamado Evadlo, estipulando que el pago que se efectuaría solo cuando Evadlo ganara su primer caso legal. Hay diferentes relatos sobre cuándo Protágoras decidió exigir el pago. Algunos dicen que fue inmediatamente después de que Evadlo completara su formación, mientras que otros sugieren que fue cuando quedó claro que Evadlo no estaba buscando activamente clientes. Finalmente, Protágoras demandó a Evadlo por el importe adeudado. Argumentó que si ganaba el caso, Evadlo tenía que pagarle y si lo perdía, según el acuerdo original, también tendría que pagar porque habría ganado su primer caso. Evadlo, por su parte, sostenía que si ganaba no tendría que pagar nada y que si perdía todavía no habría ganado su primer caso, por lo que tampoco debería de pagar. ¿Quién tiene razón en esta situación? Desde una perspectiva moral, ambas partes podrían considerarse correctas o incorrectas debido a la ambigüedad del escenario. Sin embargo, en términos legales, si un tribunal fallara a favor de Protágoras, el acuerdo original quedaría invalidado y Evadlo debería de pagarle. En cambio, si Evadlo ganara, el tribunal podría eximirlo de pagar. La decisión del tribunal no constituiría una paradoja en sí misma. Podría determinar si Evadlo habría cumplido o no con el contrato. Además, en ciertos casos, el tribunal podría proceder a proteger al demandado de los costos asociados con el juicio y, de hecho, podría requerir que Protágoras pagara los costos incurridos por Evadlo. Evadlo también podría contratar a un abogado, lo cual invalidaría este caso como su primera victoria legal. Otra perspectiva sugiere que Evadlo ganaría porque fue demandado por Protágoras antes de haber ganado su primer caso. Protágoras perdería en ese caso en particular porque el motivo para exigir el pago aún no se había materializado. Si bien esta es una solución pragmática, no resuelve completamente la paradoja lógica. Esto podría debatirse identificando el supuesto de estados eternos, que sugiere que las circunstancias permanecen constantes. Si este supuesto es incorrecto, el tribunal podría decidir a favor de Evadlo en el primer caso y a favor de Protágoras en una demanda posterior, ya que las circunstancias habrían cambiado. En resumen, si se consideraran los casos en diferentes momentos de la vida de Evadlo, no habría contradicción. Esta paradoja me encanta, y es por eso que quise compartírselas. No sean como Evadlo. Mejor sigan el consejo de la vieja canción de bodeguero de Nat King Cole. Toma chocolate y paga lo que debes. No por ahorrar unos pesos se priven del gusto de experimentar el convertirse en un paladín del derecho. Mejor sigan el ejemplo de la casa Lannister y paguen siempre sus deudas. Retomando a Sócrates, conviene referir que era conocido por desmontar los argumentos de sus oponentes, mediante preguntas y respuestas que los llevaban a contradecirse, algo que evidentemente no resultó bien para él, puesto que su mayéutica generó mucho malestar entre sus contemporáneos al grado tal que le costó la vida, tras ser juzgado y condenado injustamente, a perecer por los efectos de la cicuta. Aunque Sócrates no era un teórico de la lógica, su método era similar a un tipo de argumento que hoy conocemos como reducción al absurdo, que ya había referido previamente con Zeno de Elea, por lo que vale la pena abrir un paréntesis para explicarlo. El argumento de reducción al absurdo, también conocido como reductio ad absurdum, es una técnica argumentativa que se utiliza en diversos campos, incluido el derecho, para demostrar que una proposición es falsa o inaceptable al mostrar que llevarla a su conclusión lógica resulta en una contradicción o en un resultado absurdo. En este tipo de argumentación se parte de la premisa que se quiere refutar y se sigue su lógica hasta que se llega a una conclusión que es claramente absurda o contradictoria. Este resultado absurdo se utiliza como evidencia para refutar la premisa original. Para lograr el entendimiento del anterior argumento les daré dos ejemplos, el primero sobre un supuesto ficticio y el segundo en un escenario real y reciente del derecho mexicano. Supongamos que se está debatiendo una nueva ley que propone criminalizar toda forma de crítica pública hacia figuras políticas con el objetivo de mantener el orden social y el respeto a las instituciones. Un abogado podría usar un argumento de reducción al absurdo para oponerse a esta ley. Primero, tenemos que fijar la premisa a refutar. La premisa sería: criminalizar cualquier crítica pública hacia figuras políticas mantendrá el orden social y el respeto a las instituciones. Ahora,
tenemos que llevar la premisa a su conclusión lógica. Si se criminalizan todas las críticas, entonces periodistas, académicos, ciudadanos no podrían señalar actos de corrupción, incompetencia o cualquier otro tipo de falla de los funcionarios públicos. Ahora, ¿cuál es el resultado absurdo? En lugar de mantener el orden social y el respeto a las instituciones, esta ley resultaría en la protección de políticos corruptos o incompetentes y en la degradación de la democracia y la transparencia. Adicionalmente, se violarían principios constitucionales como la libertad de expresión. ¿Y cuál es la conclusión lógica? La premisa original de que criminalizar la crítica pública mantendrá el orden y el respeto es falsa, porque su conclusión lógica resulta en efectos contraproducentes y absurdos. Este argumento podría ser usado en un tribunal o en debates legislativos para ilustrar los peligros y contradicciones inherentes en la proposición de ley y por lo tanto para argumentar en contra de su aprobación. Entendido lo anterior, es momento de empezar a utilizar ejemplos reales donde podamos aplicar este tipo de argumentos. Durante los últimos años, una reforma electoral ha sido promovida por el presidente de la República a través del grupo parlamentario de Morena, el partido que actualmente está en el poder, la cual ha encontrado severas dificultades para su aplicación, pese a que tal grupo político ocupa la mayoría de los escaños en ambas cámaras, en virtud de que tiene severas deficiencias legislativas y ha sido considerada inconstitucional, por lo que considero que amerita un pequeño ejercicio de argumentación con las bases de la lógica antigua antes mencionada. Si Sócrates o Zeno de Elea quisieran aplicar un argumento de reducción al absurdo a la propuesta de reforma electoral promovida por el presidente de la República y el grupo parlamentario de Morena, podríamos enfocarnos en algunas contradicciones y resultados absurdos que se derivarían en la implementación de la iniciativa. A continuación te proporciono el ejemplo. Premisa a refutar. La propuesta sugiere que la crisis de autoridad en la función electoral está causada por la cooptación del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por cuotas partidistas y grupos de poder. La solución propuesta es eliminar al INE y reemplazarlo con un nuevo organismo llamado INEC, cuyos miembros serían seleccionados por voto popular directo. Llevar la premisa con su conclusión lógica. Si la intención es resolver el problema de cuotas partidistas y cooptación por grupos de poder, entonces elegir a los consejeros y magistrados a través de una elección popular debería servir para eliminar o reducir estos problemas. Además, la propuesta sugiere que el costo de las elecciones es un problema y plantea la autoridad republicana como un principio esencial. Resultado absurdo número 1. Si el costo de las elecciones es un problema que debe ser resuelto, ¿cómo justificar el gasto de organizar una nueva elección nacional para seleccionar a los miembros de estos organismos electorales? Este es un claro ejemplo de contradicción interna en la propuesta. Resultado absurdo número 2. Si la idea es reducir la influencia de los grupos de poder y cuotas partidistas en estos organismos, es irónico que los partidos mayoritarios, el Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia postularían a la mayoría de los candidatos. Esto podría dar lugar a una situación en la que el partido en el poder tendría una influencia desproporcionada en la organización y supervisión de las elecciones futuras. En palabras más simples, sería como permitir que el equipo local de fútbol eligiera el árbitro para su propio partido. Conclusión. La iniciativa presidencial presenta contradicciones y efectos secundarios que socavan su propósito original de resolver los problemas de autoridad, costos y cooptación en el sistema electoral. Por lo tanto, se puede argumentar que la premisa y las soluciones propuestas son inadecuadas o incluso peligrosas para el sistema democrático mexicano. Como te pudiste percatar, el argumento reductio ad absurdum todavía puede aplicarse en nuestros días, pese a que han pasado milenios desde su creación, por lo que te invito a que este argumento y muchos otros que iremos viendo a lo largo del curso procures utilizarlos en tu día a día para efecto de mejorar tu práctica forense. Hasta aquí la clase del día de hoy. Ha sido un gusto poder compartir este contenido con ustedes. Si les ha gustado, les invito a dejar un me gusta, suscribirse y seguirme. Espero que tengan un excelente día.